Hola, soy José Ramón Narváez Hernández. Bienvenidas y bienvenidos a Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy analizaremos el Juicio Electoral 70-2019. El caso versa sobre un posible acto discriminatorio del entonces candidato a la gobernatura de Baja California, Jaime Bonilla. Acompáñenos. Ya están aquí en el estudio Rodrigo Escobar Garduño, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Indalfer Infante González. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, José Ramón, por la invitación. Y también el doctor Víctor Alarcón Holguín, quien es profesor investigador de la UAM Iztapalapa. Gracias, José Ramón, por tu invitación. Qué gusto que nos acompañen y bueno, como es costumbre en el programa, iniciamos con Rodrigo, quien nos puede dar las generalidades del caso. Sí, cómo no, José Ramón. En este asunto, dentro de la campaña a la gobernatura del estado de Baja California, se presentaron unas declaraciones en una conferencia de prensa por parte del entonces candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia, Jaime Bonilla, en el cual, y permítanme para no inventarlo, citarla textualmente, dice: el problema de la inseguridad que tenemos es también una especie de autismo que tiene el gobernador hacia los temas de seguridad. No quiere saber, no los ve, no los oye, por eso el gran problema que tenemos aquí. Aquí el tema por el que se denunció al candidato a gobernador fue por esta referencia que hace respecto al autismo. El Partido Acción Nacional, que fue el denunciante ante el Instituto Electoral de Baja California, consideró que esa expresión no solamente constituía un acto de discriminación hacia el propio gobernador, sino también hacia la comunidad, o sea, las personas que sufren del trastorno del espectro autista. Entonces, al considerar que había un acto de discriminación, consideraron que había una violación a la ley, ya que tanto la Ley General de Partidos como la Ley Electoral del Estado de Baja California señalan que los partidos y los candidatos deben ajustar su conducta a las disposiciones de la ley. Y ahí es donde se presenta también parte de la interpretación que hace la Sala Superior, que si quieres lo dejamos para un momento más adelante. Perfecto. Pero este es el contexto del asunto. Y desecha el Instituto Electoral la denuncia porque considera que no es materia electoral, se recurre ante el Tribunal Electoral de Baja California, quien confirma la determinación, y es cuando se plantea ante nosotros si efectivamente esta es una cuestión electoral o no electoral. Y es interesante porque entiendo en lo que estás describiendo, bueno, determinar si es un asunto electoral o no, pues involucró a la sala una serie de argumentos que tienen que ver además con el contexto político que nos va a explicar Víctor, ¿no? Sí, cómo no, José Ramón, desde luego, en complemento a lo que señalaba Rodrigo, bueno, pues esta es una elección muy interesante porque es la elección donde se da una competencia en el estado que fue el primero que fue ganado por un partido de oposición ya en la época de transición política, es decir, en 1989, cuando Ernesto Rufo Appel gana precisamente con Acción Nacional y ha sido la hegemonía más larga de un partido, con excepción del PRI, que sostuvo, digamos, de manera prolongada una sucesión dentro de los gobiernos estatales. Entonces, esta elección por eso era una elección muy crítica, digamos, independientemente de la otra que fue también paralela a esta jornada electoral reciente, como fue la del Estado de Puebla, en donde entonces, por eso, digamos, el Partido de Acción Nacional buscó por muchos medios, por muchos espacios, tratar de reducir la ventaja que ya llevaba el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, y donde pues esta situación particular, pues independientemente de que fue pensada en el marco precisamente de un proceso especial sancionador, un recurso de inconformidad originalmente dentro del marco electoral baja californiano, que es precisamente como lo explicaba Rodrigo, se recurre con todos estos argumentos que muy bien ha planteado Rodrigo, y lo interesante es cómo llega acá entonces en su momento al tribunal para primero, incluso fue un proceso muy interesante que no solamente se obtiene precisamente por este juicio electoral, sino un proceso previo en donde hubo una primera presentación por parte del que es Reyes Mondragón, que en este caso
eso se había presentado a través de un recurso de revisión constitucional que fue, digamos, contextualizado y que entonces por eso después, posteriormente, cayó en manos de la ponencia del magistrado Indalfer Infante. Y entonces esto es lo que hace muy interesante cómo una sentencia de este tipo estaría en un campo completamente novedoso, es decir, en donde tenemos el tema de los derechos humanos. Y muchas veces lo que se ha sugerido es de que los derechos humanos infieren a los derechos político-electorales. Esta sentencia, entonces, por eso es tan paradigmática, porque está tratando de fijar una línea divisoria, como también ocurrió con violencia política de género y muchos otros aspectos donde específicamente la sentencia, tanto el voto de mayoría como el voto de minoría que se presentó, nos marcan aspectos muy interesantes sobre cómo estos elementos se deben de considerar o no como parte, digamos, de las descalificaciones o no a un adversario, cómo se deben o no considerar realmente como parte de un proceso que puede ser impugnable en tanto un medio de comunicación o en tanto un medio de contienda política, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la sala superior siempre ha tenido como estos sesgos de vanguardistas, ¿no? De entrar a temas que quizá no son propiamente electorales, pero como implica pues interpretación constitucional o el asunto de derechos humanos, a mí se me hace muy similar, por ejemplo, al asunto de la protección de la imagen de los niños, ¿no? Porque digamos, un asunto electoral que tenga que ver con menores, y la sala hizo precedentes muy interesantes. En este caso es lo mismo, ¿no? Un asunto que tiene que ver con discriminación, que tiene que ver con un grupo que entra dentro de un espectro autista peculiar, particular, y la sala decide, entonces, a través de este juicio electoral, que es una de las posibilidades fuera de los medios de impugnación, de revisar estos asuntos que son de interés social, entra a analizarlo. Rodrigo. Sí, ahí hay que hacer una distinción que de hecho se hace en la sentencia entre estos casos, por ejemplo, el caso de niños, el caso de violencia política de género, y recuerdo ahorita el caso de un... no es spot porque no se transmitió a través de tiempos en radio y televisión, de un video que circuló en redes sociales donde se decía, el ahora presidente de la República salía en un cochecito y que decía algo así, no lo dejes manejar. Ancianos, ¿no? Sí, donde ahí la sala sí entró, obviamente le ha entrado en el caso de niños, le entró en este tipo de asuntos, pero hay, digamos... una variante. Sí, variantes y circunstancias particulares. En este caso... dándole un poco más de contexto, lo que el partido recurrente planteó es primero que conforme al primero constitucional todas las autoridades están obligadas a tutelar los derechos humanos. Artículo primero. Y el artículo primero. Y que con base en esto debía hacerse una interpretación mucho más expansiva de que este tipo de conductas cayeran también dentro de la canasta electoral, por así decirlo. Lo que en el proyecto, bueno, en la sentencia que se aprobó finalmente se razona es, ojo, sí, el primero constitucional dice eso, pero hay una frase en medio que dice en el ámbito de sus competencias. O sea, no es que cualquier autoridad conozca de cualquier ámbito y no importa si yo soy un juez civil, me meto a lo penal, so pretexto de tutelar derechos, ¿no? Porque hay un orden. De hecho, hay varios precedentes, tanto de la Suprema Corte como de algunos tribunales colegiados, donde han dicho, a ver, esto no implica el rompimiento del sistema de competencias, ni de presupuestos procesales, ni nada. O sea, tenemos todavía un sistema que tiene que tener un cierto... Una coherencia. Exactamente. Entonces, en los otros dos casos, por ejemplo, en el de menores, ahí sí se entra al estudio porque estamos primero a través de medios de uso de tiempos en radio y televisión. Entonces ahí la infracción es por el uso indebido de tiempos en radio y televisión, además de que obviamente hay una tutela reforzada a favor de los menores. Y en el caso del promocional en contra del entonces candidato a la presidencia, ahí el tema era que el atacado era el candidato. Entonces teníamos, digamos, tres elementos. Teníamos el sujeto activo de la infracción, pues eran actores políticos, ¿no? Y el sujeto pasivo de la acusación era un candidato, entonces, y además se daba dentro de una contienda. Entonces era evidente que teníamos estos tres elementos que sí nos podían llevar al tema de lo electoral. Aquí en el caso no,
Porque aquí en el caso, si bien el sujeto activo es el candidato, el sujeto pasivo es un funcionario. Y la crítica, si bien es una crítica política, no necesariamente es una acusación electoral, por así decirlo. No es lo mismo decirle es que están desviando recursos para favorecer a alguien, sino lo que está haciendo es referencia a su desempeño como funcionario. Y tampoco se desconoce que existe un marco competencial específico a través del cual se le puede dar cauce a este tipo de afirmaciones. Y de rebote, pues también está lesionando, digamos, los derechos de un grupo difuso, como puede ser la gente autista, ¿no? Sí, exacto. O sea, esas, digamos, son las dos variantes. Y no quisiera spoilerear, pero al final por eso la sala decide también darle vista a la CONAPRED, ¿no? Exactamente. Entonces, que eso también es paradigmático, ¿no? En ese sentido, en lo que hablas y cómo lo electoral tiene que hacerse desde un análisis integral o holístico, como te refieres. Si les parece, vamos a un corte y regresando entramos con este tema de la comunicación política, ¿no? Porque pues al final los candidatos tienen que ser más cautelosos. Claro, la sala siempre se ha movido con esta idea de la libertad de expresión, que debe ser también tutelada, pero pues no está bien que en las campañas políticas se denosten o se usen falacias en función de las personas y de sus características o rasgos físicos o mentales. Si les parece, dejamos esto para la pausa. Excelente. Estamos analizando el juicio electoral 70-2019, que tiene que ver con este posible acto discriminatorio por parte del candidato a la gobernatura de Baja California. Volvemos. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de consolidarte en el mundo laboral y actualizarte en la materia electoral. Aquí, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje@te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Qué bueno que siguen con nosotros, estamos analizando el caso 70-2019, este juicio electoral que, pues, como nos han dicho nuestros invitados, resulta paradigmático y novedoso, tiene que ver con comunicación política. Justo ahora de ese tema vamos a hablar. Les recuerdo que estamos en Sentencias a Debate, que es un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Víctor Alarcón Holguín, entonces nos decías que esto entra dentro, o decíamos que entra dentro de la comunicación política. Sin duda, digamos, en complemento también a lo que señalaba bien Rodrigo, creo que ahí hay otro ámbito, es decir, primero un poco cómo construir realmente lenguaje políticamente correcto. Es decir, creo que esta sentencia nos da una ruta para entender que si bien se puede ejercer de manera libre la crítica, ese ejercicio libre de la crítica tiene un parámetro. Y eso es tratar de ser cuidadosos con las expresiones con las cuales tú, con tu legítimo derecho, puedes, digamos, sí, señalar una crítica, puedes señalar una limitación, un juicio de orden general sobre el desempeño político, administrativo, que puede tener un funcionario público. Y digamos, por decir algo, en vez de utilizar la palabra autista, hubiera dicho incompetente o poco apto. Es decir, entonces ya no estás, digamos, focalizando un sinónimo o estamos tratando de disociar, digamos, algunas palabras que hasta ahora se han utilizado, digamos, con mucha libertad o con mucha ligereza, y yo creo que esta sentencia abre mucho en ese sentido, es decir, una ruta de decir, sí, podemos plantearnos la discusión de los alcances desde el artículo 134 constitucional, por ejemplo, para saber en qué momento los candidatos pueden aludir o no al desempeño de otro funcionario, sea de su partido o de sus adversarios, para tratar de capitalizar una ventaja o convertirlo en una ventaja frente a sus electores o sus posibles votantes. En este caso, como lo mencionábamos en el segmento anterior,
pues aquí ciertamente, pues ahora sí que se trató, digamos, de potenciar tanto como fuera posible una posible infracción, es decir, digamos, en un momento dado tratar de hacer pasar una falta en exceso y que en un momento dado, pues bueno, dependiendo si por decir algo, se cae en el garlito, evidentemente pues puede dar margen a muchos de estos elementos, pero yo creo que por eso mismo el escenario en el que los magistrados en su proceso de deliberación llegaron a esto, yo creo que están marcando de todos modos en el trasfondo un elemento muy importante, es decir, cómo construir lenguaje políticamente correcto que permita orientar y permita elevar la calidad del debate dentro de las contiendas electorales. Me parece muy interesante porque se abre un panorama, un área de oportunidad entre politólogos y abogados. Exacto. Para explorar todo esto que sería una especie como de semiótica electoral. Sin porque al final del día, o sea, tenemos que ser cautelosos para elevar el nivel del debate político sin caer en esta hipersensibilidad, ¿no? Exacto, También, que sería el otro extremo. Que sería el otro extremo, y entonces es el árbitro al que le corresponde pues hacer estos puntuales señalamientos para que entonces vayamos encaminando el discurso político hacia unos parámetros deseables, porque finalmente el lenguaje es performativo. Exacto. Y al final sí termina incidiendo en prácticas o incluso en un sistema de pensamiento. En ese sentido, Rodrigo, creo que bueno, pues el árbitro hizo bien su papel, ¿no? Bueno, sí, pues se propuso así y así se aprobó, entonces ¿qué puedo decir? ¿Qué podemos decir? Ahí, ¿no? Efectivamente, sí, claro, la Sala Superior, Tribunal Electoral, sus 5 salas, las 6 regionales y la Sala Superior, siempre ha marcado una tendencia a maximizar el derecho a la libertad de expresión. Y no solamente la Sala, sino la Suprema Corte, la Corte Interamericana. Cuando se habla de libertad de expresión, sobre todo de libertad de expresión en el contexto del debate político, sabemos y se nos ha dicho que los funcionarios públicos tienen que tolerar incluso un nivel de crítica mucho más intenso, mucho más fuerte que lo que cualquiera de nosotros, digamos, pudiera en su aspecto privado resentir. Sin embargo, esto no implica, digamos, aquí el problema no es la crítica hacia el funcionario, sino que se utilizan ciertos estereotipos, ¿no? Porque aquí, digamos, el contexto era, las personas autistas tienen una cierta característica, o sea, se vuelve peyorativo el hacer referencia, ¿no?, a un déficit, ¿sí?, a una condición particular, se vuelve un lenguaje peyorativo. Como bien lo señalaba el doctor, podemos quitar la palabra autista y le ponemos incompetente y entonces no pasa nada. La crítica se vuelve en relación con el desempeño del funcionario y no en relación con un grupo, un sector del que se cree, ¿no?, tiene una condición digamos, de desventaja o una condición particular que puede ser utilizada, distinta, que puede ser utilizada para ofender a otro, ¿no? Entonces, por eso incluso la denuncia va en ese contexto, ¿no? O sea, no solamente es la discriminación hacia el gobernador, ¿no?, que a final de cuentas seguramente no sufre de autismo, sino la referencia que se hace hacia un grupo vulnerable. Sin embargo, aquí también, si bien reconocemos este aspecto, y precisamente por eso se da vista a la CONAPRED, ¿no? O sea, porque la Sala Superior reconoce que pudiera existir, no lo afirma porque no es su competencia hacerlo, pero por eso le da vista a CONAPRED para que sea esa institución, que además es una institución especializada en temas de discriminación, sea la que se pronuncie sobre si esas conductas efectivamente son o no discriminatorias. Ya no tanto, a mí no me preocupa tanto el gobernador, el actual todavía gobernador, sino estos grupos que pueden ser utilizados como referencias ofensivas hacia un adversario político. Y una de las cuestiones o uno de los análisis de los que parte el proyecto, la sentencia, es que uno se queda con la idea del proyecto, de la sentencia, es, además del análisis del artículo primero, una serie de disposiciones que hay tanto en la Ley General de Partidos como en la Ley Electoral de Baja California, cuando dicen los partidos y los candidatos están obligados a ajustar su conducta a las disposiciones de la ley. Entonces pareciera, como lo entendió el recurrente, es, bueno, a cualquier ley, ahí lo dice. Entonces cuando se hace una revisión, sin ser una interpretación formalista, nos damos cuenta que se dice cumplir con las normas aplicables a la materia electoral.
o las normas de esta ley, o las normas relacionadas. O sea, hay un contexto en el que esos tipos administrativos lo que se refieren es a las disposiciones de la materia electoral. O sea, no le podemos meter, a cualquier ley. No a cualquier ley, porque entonces resulta que el candidato se pasa un alto, ¿sí? Lo infraccionan, y eso también es una violación a una ley. Sí, y entonces es materia electoral, o no pagó impuestos el candidato o el propio partido político, está violando la ley, porque violó aquella ley, también viola la ley electoral. Entonces también es importante en ese sentido. Es importante centrar también la cuestión, la materia, es decir, a ver, ¿cuál es la esencia de lo electoral? No es omnicomprensivo, sino tenemos un margen y un marco en el que tenemos que actuar y en el que tenemos que ceñirnos, con independencia de que consideremos que alguna conducta pues, es reprochable, pero no necesariamente es reprochable en el ámbito electoral. Yo agregaría nada más un pequeño apuntito. Por ejemplo, en complemento a lo que dice bien Rodrigo, por ejemplo, si Francisco Kiko Vega, digamos, se hubiera sentido verdaderamente ofendido por la alusión, pues él tiene un medio para combatir eso, es decir, tiene una ruta de aludir daño moral, calumnias o algo, ¿no? Y entonces tiene otros instrumentos de defensa, y la sentencia también en ese sentido destaca la importancia de poder tipificar adecuadamente cuáles son los medios de defensa a los que en todo caso, si este actor en particular y un actor en todo caso difuso, porque en este caso es lo importante también de la sentencia, es decir, bueno, la comunidad autista puede ser cualquier integrante de la misma, que se pudiera sentir aludido, pues también tendría que buscar un medio conducente, como en este caso como es el encauzamiento que toma la decisión de ir a la CONAPRED, y señalando toda una serie de disposiciones de que sí se viola la Ley General del Autismo, etcétera, de Baja California, de la Nacional, etcétera. Bueno, pero entonces es contextualizar ese acto discriminatorio en el ámbito competencial. Y en el caso de alusión directa al gobernador, el propio gobernador no procedió a generar otro tipo de controversia a través de otro medio de defensa jurisdiccional. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, también es donde se cae el caso para el Partido de Acción Nacional por este tipo de situaciones, aunque, insisto, es muy relevante por la cuestión misma, como lo hemos destacado, por el tipo de lenguaje, por el tipo de lo afecta a la comunicación, pero en general creo que por eso es tan valioso que este ejercicio se está destacando en esta oportunidad. No, validísima, ¿no? la puntualización, porque finalmente, pues, o sea, se trata de una estrategia electoral por parte de Acción Nacional, ¿no? A ver si es chicle y pega, como exactamente. Ese, ¿no? Pero pues al final se toma con seriedad por parte de los medios de impugnación electorales y de la Sala Superior en su caso, y nos lleva a descubrir cosas tan interesantes como las que decía Rodrigo, de empezar a ver cuál es la competencia que debe entenderse por leyes aplicables. Vemos el asunto de la comunicación política, y ya no nos va a dar tiempo, pero a mí me parece que el otro tema que está ahí, y eso daría como para 3 programas, es si lo podemos hacer, si la condición de autismo sería algo que te impediría ser candidato, que es un tema que además me parece que trata el magistrado Armando Hernández. Exactamente. Y que a mí me parece que es muy interesante todo esto de los avant y todo eso. O sea, yo estoy convencido que todos tenemos una condición psicológica peculiar o particular, y entonces si esto lo lleváramos al extremo, ¿qué pasará con el derecho electoral futuro? O sea, tendremos que pasar por un examen psicométrico, esto lo tendrá que conocer el electorado. Bueno, incluso los toxicológicos que se han tratado también de imponer como parte de estas discusiones. Exacto, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un tema en ciernes muy interesante, ¿no? La condición psicológica de los candidatos. Pues les agradecemos que se hayan dado tiempo para venir a este programa, y ya quedamos que van a venir. Entonces, en una próxima será un placer. Víctor, muy agradecido. Al contrario, José Rodrigo, Ramón, muchísimas gracias. Un gusto. Igualmente, doctor. Estar por acá. Pues fue un placer tenerlos aquí en este espacio de sentencias a debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Conoce más de tu derecho electoral.